Nadie tiene una fórmula única para hacer a un país más competitivo, pero sí podemos hacernos mejores preguntas. Lo que queremos aterrizar es cómo la competitividad se vuelve productividad en nuestra vida cotidiana. Y cuando las preguntas se ponen difíciles, vamos a los datos que nos permiten tener una mejor conversación. Esto es Café, Postre y Competitividad. Andrés. Ana Fernanda. Bueno, esta es una edición especial de este podcast Café, Postre y Competitividad, porque normalmente yo no soy quien, ¿cómo se dirá? ¿Administra este? ¿Cómo se dice? No eres el anfitrión, la anfitriona normalmente. Yo no soy la normalmente. anfitriona de este podcast, pero ¿cómo será la importante de esta ocasión? No, entiendo. O sea, yo no puedo pedir menos. Exactamente. Exacto. El honor que me hace Ana Fernanda siendo anfitriona de este episodio me llena de una profunda emoción y me compromete a tratar de desempeñarme lo mejor posible en esta conversación. Era para eso fundamentalmente. Sí. Y la razón por la cual decidí que hoy iba yo a estar aquí es porque nos leímos en el Consejo Privado de Competitividad tu libro y nos resonó un montón. Entonces, claro, a uno le encantan las cosas que le dan la razón. Oye, pues qué alegría darles la razón y que me den la razón. Obviamente, sí, exacto, somos un equipo, todos felices, sí, totalmente. Sociedad del Mutuo Elogios. Porque nosotros en el informe 2025-2026 decidimos que el tema para este año era un poco cómo estábamos como sociedad, y esto no es solamente particular a Colombia, atrapados en... voy a usar el lenguaje que mío, porque pues, ese no es el lenguaje técnico que usamos en el informe, pero yo al equipo siempre le hablé de los grupúsculos en los que acabamos atrapados y tenemos como una comunidad identitaria y eso nos atrapa en ideas y nos impide avanzar, porque en la medida en que los grupúsculos que posiblemente pasan no tienen conjuntos de intersección con los otros, pues entonces no podemos llegar a ideas comunes, mediocres si se quiere, que nos permitan decir, bueno, listo, no nos encanta a todos, pero nos vamos a meter por aquí. Y entonces nos encontramos con tu libro. Yo te prometí que lo iba a conseguir y mentí porque no lo conseguí, pero me llegó de regalo porque así soy yo. Esa es mi buena suerte y mi buena fortuna. Entonces queremos arrancar por ahí, Andrés, que nos cuentes de tu libro, que nos hables del pragmatismo y que un poco le quites, es una palabra que tiene como un cierto desprestigio. Claro, ¿Tú me corriges? puede ser usada en un sentido, no sé si peyorativo, pero en ocasiones, mira, la palabra pragmatismo tiene una peculiaridad y es que tiene como muchos ámbitos de vida y se mueve alrededor de muchos ámbitos. Es una palabra que tiene su lugar en la historia del pensamiento, pero es una palabra también que tiene su lugar en la conversación cotidiana, en la conversación práctica, cuando se definen o cuando se califican las actitudes o las perspectivas de las personas o de las organizaciones. Es una palabra que se usa para elogiar ocasionalmente las acciones de alguien, pero es una palabra que en ciertos círculos también se usa para censurar las acciones de algunas personas. Yo creo que eso dice mucho de lo que es el concepto propio de la palabra y esa movilidad es asimismo pragmática, y entonces esa es una de varias razones por las que me fascina esa palabra y por las que me fascina ese concepto. Y parte de las cosas que yo les decía al equipo, recién me lo leí, es que yo estaba muy feliz porque alguien le acababa de dar un ropaje de intelectualidad a mis posturas vitales. Bueno, pues qué alegría que sean tus posturas vitales. Yo creo que eso explica mucho del desempeño que tú has tenido en tu vida con tantas posiciones tan exitosas. Yo creo que, es decir, obviamente no se lo voy a atribuir solamente al pragmatismo, seguramente hay muchos otros factores que han involucrado esa posibilidad, pero definitivamente la perspectiva pragmática, que no solamente es útil en esos ámbitos que ya describía, digamos, de cosas como la teoría del conocimiento, la filosofía de la ciencia, la filosofía moral y todo eso, también en la vida práctica, y esa es una de las cosas que me fascina de esta idea, que es que se mueve a lo largo de todo ese espectro, ¿no? Mira, yo estudié filosofía en la universidad y hay unas ideas que uno nunca jamás las ve salir del ámbito de la filosofía académica. No sé si es porque ellas no tengan ningún potencial para salir de ahí o si es porque nadie nunca se le ocurre sacarlas a pasear. Pero el pragmatismo, casi desde su fundación como escuela de pensamiento, su bandera es: vamos a salir de acá y nuestro lugar no solamente está en estos salones universitarios, sino en la calle.
Si yo te pidiera que me hablaras del pragmatismo definido en los salones universitarios, para que todas las personas pragmáticas que nos escuchen digan, uff, yo pues, tengo una idea intelectual poderosísima. Háblanos 2 segundos de esa parte de la del salón, la de la definición que viene de esa historia del pensamiento. No sé cómo bautizarla, la más académica quizás. La más académica, yo creo que esa es la manera correcta de decirlo, porque actitudes pragmáticas pues han existido desde que existen probablemente incluso algunos de los animales más avanzados y más desarrollados, no únicamente los humanos. Pero si tú me dices, hablemos de la parte académica, yo te digo, vámonos a un lugar que es la Universidad de Harvard en los años 1860, donde hay un par de personas que se llaman Charles Sanders Peirce y William James, que cada uno a su manera llega a desarrollar una manera de pensamiento, una forma de pensamiento en que la prioridad, si tuviéramos que describirla, porque esto recorre un espectro muy largo, la prioridad del pensamiento, la prioridad de la acción humana, tanto en el ámbito del pensamiento como en el ámbito de la vida real, es el logro o el alcance de objetivos concretos. Y eso significa que, por ejemplo, en la filosofía del conocimiento, en la filosofía de la ciencia, por ejemplo, se abandonan muchos o se rechazan muchos de los desafíos que venían de antes, desde la época, por ejemplo, de la obra de René Descartes o Descartes, que exigían que las cosas tuvieran una fundamentación absolutamente sólida, absolutamente indudable, y que estuviéramos todos en busca de esa fundamentación. Se abandonan en virtud de ¿qué? De algo que estoy seguro que tú, además viniendo del mundo de la competitividad y de la actividad privada, te va a sonar muy familiar, y es, lo abandonamos en virtud de hacer cosas, avanzar, ir probando, ir descubriendo caminos. Algunos funcionarán, algunos no, pero no necesitamos fundamentos inconmovibles. No necesitamos esperar a que tengamos certezas absolutas para abrir la puerta y salir al mundo. Salimos al mundo con lo que tenemos, lo ponemos a prueba. Lo que sirve, muy bien, no solo lo conservamos, sino que lo vamos desarrollando. Lo que no sirve, tal vez lo dejamos a un lado y vamos descubriendo y vamos construyendo cosas, y así nos vamos aproximando a nuestros objetivos. Yo lo primero que voy a hacer es ir agarrando como ideas que a mí me parecen llamativas y poniéndolas a un ladito, porque nosotros en el consejo, y ya voy a empezar como a ir entremezclando ideas académicas con ideas de competitividad, hablamos muchísimo del mínimo producto viable, que es una de esas cosas que es muy del mundo empresarial, porque el mínimo producto viable es la manera en la que yo salgo al mercado, entre otras, para ver si la paleta de mango biche, que para un caleño es una cosa como que uno dice, ¡oh, qué acierto!, pero yo entendería que para otra persona en el mundo diga, pero se vendían con una bolsita de sal, ¿no? De sal, sí, que claro, además se veía un poquito ilegal porque era una bolsita así blanquita. Blanca, sí. Pero sabes que a mí nunca me gustó mucho la paleta de mango biche porque los sabores ácidos no son mi preferencia. No, nadie puede ser perfecto, y pues nosotros te vamos a acompañar en eso. No, ¿Qué podemos por favor, hacer? pásenme eso. Te vamos a pasar eso. Pero yo realmente, pues hoy en día dirijo este consejo, pero pues yo vengo de un mundo que tiene más lugares comunes con la academia, porque la política pública y la academia se yuxtaponen en muchas ocasiones, y a veces en contra, a veces a favor, pero muy en un espacio común de diálogo, digámoslo así. Y para las personas que venimos de la política pública y también de esferas académicas, nos cuesta mucho trabajo, nos gustan las cosas ordenadas. Claro. Sí, a mí uno de los primeros choques que yo tuve cuando llegué al MBA es que viniendo a estudiar economía, yo estoy acostumbrada a que me digan, listo, es que hay esta escuela de pensamiento, pero que luego me digan, y están estas otras, y este es el universo. Si quieres hay 4 desconocidas, pero este es el universo. A mí el mundo donde, este es un dicho que le aprendí a una persona en la súper que a mí me encanta, que es esta cosa de yo tenía 2 gallinas, una blanca y otra salió corriendo, y yo no puedo hacer un análisis exhaustivo de todo lo que se ha hallado, me exasperaba. Entonces, y en el MBA realmente no se producían esos conocimientos sistemáticos. Entonces, este tema de que académicamente exista un cuerpo del es importante, porque, y quisiera oírte al respecto, esa prueba que hacemos, esa prueba y error, tú mismo lo dices, usaste la palabra desarrollarse, es decir, lo que funciona lo vamos desarrollando, lo incorporamos en un marco conceptual, no es que sencillamente no adquiramos conocimiento sistemático de lo que se produjo. Claro.
Entonces, como que no es tampoco solamente prueba y error y si funcionó ni siquiera anoto. Claro, mira, en ese sentido yo creo que es muy importante aterrizar un poco, echarle un poquito de agua fría a la idea en el sentido de que el pragmatismo tampoco es una invitación al caos absoluto en la conducción de las cosas. Tú mencionaste un concepto que es un rasgo que algunas personas tienen, que es el de ser muy organizados y sistemáticos en sus actividades, en la organización de lo que producen, etcétera. Entonces alguien podría preguntar, señor, desde el punto de vista del pragmatismo, ¿eso es bueno o malo? La respuesta, que yo creo que es la única verdaderamente emergente de las ideas pragmáticas, es que ese tipo de cosas no son esencialmente buenas y malas, sino son diferentes recursos que diferentes personas en diferentes contextos y en diferentes momentos usan, ponen en práctica y si les funcionan, está bien. Está muy bien para ellas. Hay personas que les funciona muy bien ser organizadas, hay personas que les funciona muy bien no serlo tanto. Hay momentos, hay ocasiones, hay funciones que cumplimos que salen mucho mejor si somos organizados, otras no lo requieren tanto. Es probablemente eso más importante para una persona en una posición gerencial que, qué sé yo, para un artista, para usar ejemplos concretos. Con esto, ¿qué quiero decir? Y volviendo al tema que tú planteabas acerca de cómo lo que sirve lo desarrollamos o no, es una manera muy gráfica de ver la perspectiva pragmática de las cosas. Es que los seres humanos andamos con una especie de caja de herramientas, que la tenemos y vamos incorporando otras nuevas a esa caja de herramientas a medida que vamos moviéndonos en nuestras vidas. Esa caja de herramientas contiene cosas como lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestros recursos, nuestra red, nuestras amistades. Salimos al mundo, es decir, a hacer las cosas que hacemos y tenemos esa caja de herramientas y vamos probando y vamos usando algunas de esas herramientas, vamos aprendiendo que algunas de esas herramientas son útiles en determinados momentos y para determinados propósitos, otras así no tanto. ¿Significa eso que las que no son en este momento útiles haya que desecharlas? No, pues tal vez serán útiles en algún otro escenario. Sí, claro, por supuesto, yo pensaría que una característica de una persona pragmática es entender que si una herramienta fue útil especialmente y condujo a buenos resultados, en un contexto probablemente sea importante mantenerla en ese contexto, desarrollar, perfeccionar su utilización. Entonces, para seguir con la analogía de las herramientas, puedes esa herramienta mantenerla muy limpia o comprarte una de un mejor material, igual. Pero ese es el concepto, ¿no? Tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Los seres humanos somos esencialmente seres que podemos hacer cosas. Podemos hablar, podemos escuchar, podemos crear, podemos diseñar, podemos organizar, podemos desorganizar. Bueno, en diferentes momentos, para diferentes propósitos, serán muy útiles diferentes herramientas. Y yo creo, Andrés, que entonces este es un buen momento para explicarle a nuestro público por qué estamos hablando de pragmatismo en un podcast donde hablamos de competitividad. Y es que la forma en la que nosotros abordamos la competitividad, porque además esa es una palabra escurridiza, porque no tiene una definición muy concreta, porque entre otras no viene del seno original de lo que nosotros los economistas tratamos, que es la productividad. Pero son precisamente los pilares, los hemos pensado así, en los que nos separa una sociedad para ser más productiva. Y entre otras eso hace que la competitividad sea variopinta primero y que tiene algún nivel de endogeneidad, es decir, lo que se requiere para que Suiza sea competitiva o más competitiva, más vale, no es lo mismo que requiere Colombia, porque si yo estoy más atrás, pues tengo que devolverme unos peldaños, uno, y dos, porque la naturaleza de la sociedad productiva en la que estoy envuelta importa. Y en esa medida, como hablamos de productividad, para nosotros es fundamental pensar cuál es la caja de herramientas social con la que contamos. Las personas normalmente nos leían a nosotros en el capítulo de infraestructura, transporte y logística. Esa es una caja de herramientas para la sociedad, digámoslo, obvia. Necesitamos carreteras, ojalá tuviéramos más trenes, transporte aeroportuario, logística, ¿no? Que los productos puedan esperar mientras van al puerto, etc. Esa es como la caja de herramientas obvia. Pero también necesitamos una caja de herramientas conceptuales, es decir, las cosas en las que la sociedad cree y la manera en que nos comportamos, porque, y ese ha sido un rasgo que hemos tratado de
enfatizar en los últimos, voy a decir 4, quizás 5, ya no sé, informes nacionales de competitividad, y es, no solamente están esas cajas de herramientas, no sé si llamarlas como concretas, pero están las conceptuales. Exacto, cómo nos sí, armamos culturalmente para operar. Sí. Y por eso, ese es el vínculo, porque nosotros estamos convencidos que culturalmente necesitamos al menos 2 cosas, y podemos ver si en el podcast salen otras más para que anotemos, ahora que estamos justamente en este tránsito de gobierno, y eso siempre le da a uno, como los años nuevos, motivos para hacer propósitos. 2 cosas muy importantes: la confianza. Hemos hablado muchísimo nosotros en el Consejo de Confianza. Esta es una sociedad profundamente desconfiada y eso enreda muchísimo, es una fricción gigantesca, claro, en términos de productividad, y claro que afecta la manera en que crecemos, pero también el pragmatismo, es decir, el ser capaces de desprendernos de ciertas verdades dogmáticas, porque necesitamos transitar a cosas que funcionen. Claro, claro. Claro, y mira, cuando yo te oigo decir transitar de verdades dogmáticas a cosas que funcionen, y pienso en la labor, por ejemplo, que ustedes han hecho, que a mi modo de ver tiene el valor de explorar también la especificidad de Colombia y todas las fronteras que Colombia puede explorar, que es una visión muy pragmática además, porque exploramos aquí, exploramos allá, miramos aquí, miramos allá. Y yo recuerdo que yo creo que mi generación al menos viene de un mundo en el que sí había cierto dogmatismo con respecto a los objetivos del desarrollo económico de un país, y diría uno, aunque en esa época no se usaba esa palabra, de la competitividad de un país. Y yo lo resumiría de esta manera: cuando yo era niño, yo me acuerdo, todos los países tenían que tener como industria pesada y cultivar trigo o cultivar cereales, algo así. Y toda la mentalidad del empresariado, de los gobiernos, iba hacia allá. Y pues eso produjo políticas que son muy conocidas, etcétera, etcétera. Me gusta que nos estamos atreviendo más, y espero que no dejemos de hacerlo, porque siento vientos, digamos, hostiles a eso en el horizonte, que exploremos lo que la gente puede hacer. O sea, yo creo que finalmente la competitividad de una economía y de una sociedad surge mucho también de dejar que la gente haga las cosas que se le ocurren hacer, y que en ese proceso de ensayo y error se van generando ideas, se van generando empresas, se van generando productos. Entonces mira que yo recuerdo, por ejemplo, que por allá en los años 2000 algo, 2005, 2006, yo estaba oyendo en radio un programa de estos de debate radial en el que había un senador de la República de ese entonces, muy conocido por ser muy dogmático en esa visión de la economía del país. Y estaban hablando de las exportaciones de Colombia y todo eso, y alguien mencionó alguna fruta exótica o algo así, y él se burló de esa persona. Yo como, no me venga a decir que el país se va a desarrollar a punta de tal cosa. Bueno, lo que vemos es que efectivamente eso ha pasado, y cada vez hay más frutas diferentes cuyo nombre uno ni siquiera conocía, qué sé yo, que la arazá, que la mulupa, que las frutas amazónicas, no sé qué. Ahora, que es también un error pensar que un país necesita un solo producto y una sola línea de cosas, como por ejemplo los cereales, el trigo, la soya y la industria del acero, de metalmecánica y todo eso. Todo eso vale, pero como también vale las otras cosas que hace la gente. Precisamente una de las cosas que y por eso es que nos entusiasmaba tanto el pragmatismo, porque nosotros tenemos, ahí demasiadas ideas en mi cabeza, entonces voy a ponerlas y ahorita las desarrollamos. Una primera es que una cosa que nos traen mucho a colación en el Consejo Privado de Competitividad es que tenemos que ser como Singapur. Y es que tenemos que, como el X país o el Y país, que lo que hizo fue que el gobierno dijo, nos vamos a ir por aquí nos fuimos. Hay una persona que yo admiro mucho que habla del burócrata iluminado. Esa visión del mundo, que un gobierno va a organizar la producción de un país, pues es una confianza muy grande en un burócrata iluminado. Claro. Y eso tiene cosas que yo creo funcionan en ciertos ambientes culturales y estructuras institucionales. Yo soy muy escéptica que Colombia sea ese ambiente cultural y estructura institucional, pero también entonces eso es como una de las cosas que me gustaría explorar, como si esas visiones, pensar que el único camino del éxito es ese, porque además normalmente en esos casos un poco
como fórmulas de éxito, normalmente vemos el país que salió adelante con esa estrategia. No vemos los muchos que fallaron con la misma estrategia, Claro. porque esos no llegan a los libros, no trasciende su fracaso, Claro. solo el éxito. La segunda idea que quisiera explorar contigo es una tendencia que nosotros detectamos en la regulación colombiana, y es que somos muy aversos al riesgo. Y entonces Claro. nos gusta que la regulación nos diga exactamente cómo es que vamos a hacer todo, y eso es enemigo de ese mínimo producto viable. Y en consecuencia es enemigo de la innovación. Claro. Y ahí te voy a dejar un colorario porque te voy a dar la palabra para que digas cosas. Y es que la innovación conceptual también viene de esto. Es decir, la persona más dogmática y con todas las no habría evolucionado el mundo en ideas si no hubiéramos permitido un colado. Claro. Si yo no hubiera intentado algo que no cuadraba en la verdad ya revelada, seguiríamos pensando que el mundo es plano, o yo qué sé, porque era una violación al dogma pensar una cosa distinta. Entonces, fíjate que la innovación misma viene de un cierto pragmatismo. El momento en que a alguien se le ocurre decir que el entretenimiento no tiene que venir, yo no tengo que ir a alquilar una película o no, esas cosas que hacíamos nosotros los jóvenes, sino que voy a tener un servicio en línea, en fin, pues eso es una hijo o hija del pragmatismo, porque es decir, el dogma era que solo había una manera de hacer esto, y voy a decir que hay una manera totalmente distinta, porque logré abstraerme hasta que el fin no fuera alquilar la película, el fin era que la gente estuviese entretenida. Entonces ya con eso te doy la palabra un poco, porque todos estos temas son muy centrales a las discusiones que nosotros tenemos alrededor de la competitividad del país. Sí, mira, Ana Fernanda, y escuchándote, no sin antes hacerle una mención al café de Café Postre y Competitividad, que está muy bueno. El postre nos lo vamos a comer después, Sí. ya lo están preparando ahí, pero el café está muy bueno. Mira, yo escuchándote, a ver, mira, yo no vengo del sector empresarial, aunque me voy a tomar en serio el postulado de algunas personas de que todos al fin y al cabo en algún modo lo somos. O sea, cada uno explora lo que hace con lo que hace en su profesión, en su oficio o algo, está También explorando. te podemos dar otro elemento del consejo, y es que las empresas son, en español es una empresa, una cosa que uno emprende. Es Tú un eres una empeño, empresa. exacto. Sí, señor. Entonces, mira, yo qué pienso de esa reflexión que tú acabas de hacer. Yo no veo otra posibilidad para que un país encuentre su ruta de competitividad que involucrarse en un proceso muy, muy intenso de descubrimiento. Y el descubrimiento, la única manera de hacerlo es, así como los descubrimientos geográficos solo los hacían los navegantes que se atrevían a subirse a un barco e irse hacia un horizonte donde no sabían si había tormentas, monstruos marinos o un gran remolino que los iba a absorber hasta el centro de la Tierra, es eso, dejar que la gente se vaya, explore. Algunos no les va a ir bien, y eso es un hecho problemático de la sociedad empresarial, pero es una verdad y hay maneras de manejarlo, ¿no? O sea, uno tampoco se puede olvidar de la gente a la que no le va bien, pero creo que no hay otra alternativa, porque mira, la cuestión de la consideración de los modelos de otros países que han tenido historias de éxito, Singapur, Corea del Sur, que volviendo a reminiscencias del pasado, yo me acuerdo que cuando los temas de competitividad empezaron a discutirse en Colombia, por allá después de los años 90, era mucho eso, que el modelo de Corea del Sur, que cómo hizo Corea del Sur. No, que Corea del Sur primero tuvo una fase de imitación, con industrialización, y después de crear todo eso, y que cómo hizo Singapur, miremos cómo hizo Singapur, todo eso. Mira, yo no veo nada de malo en eso, está muy, muy bien estudiar las experiencias, pero pretender que una sociedad que es en muchísimos aspectos esencialmente diferente a esas sociedades va a poder reproducir exactamente el mismo modelo, que además en esos dos casos, por ejemplo, tienen condiciones políticas y culturales que probablemente no son aceptables en la sociedad colombiana, pues es un poco una obstinación. Creo que hay cosas que seguramente se pueden rescatar, y en ese sentido estar viendo de todo está muy bien, pero no sé si la única manera termine siendo permitir que la sociedad vaya encontrando su propio camino, y cómo que la gente en las empresas, y lo que tú decías ahora, yo por ejemplo pues soy un trabajador independiente desde hace mucho tiempo. En ese sentido uno podría decir, y sin que sea una metáfora barata,
pues yo soy empresario de lo que hago. Así como la gente que ofrece servicios profesionales o de otra naturaleza son empresarios de lo que hace. Quien tiene una pequeña empresa también es empresario de lo que hace. Y lo que hace uno es estar descubriendo mediante procesos de ensayo y error, que creo es la única manera, esos caminos. Y así la sociedad va encontrando que se adapta a su cultura. Su cultura va cambiando también, sus estructuras políticas pueden ir cambiando. Esa preferencia, por ejemplo, que tú decías, por ser un poco más aversos al riesgo, yo considero que es un rasgo muy colombiano, por lo menos de nuestra cultura arraigada, pero que probablemente con el tiempo vaya cambiando. Yo tuve siempre esa idea de que en términos económicos, por ejemplo, Colombia estaba relativamente conforme con tener un grado medio y un poco prudente de desarrollo y no aventurarse en un gran milagro económico, pero tampoco quedarse en los niveles más primitivos de pobreza, miseria o subdesarrollo. Entonces, como que el país estaba un poco conforme. Esa es un poco una herencia cultural, pero que yo creo que es posible que a medida que el país se internacionaliza y la gente explora otros ámbitos, eso vaya cambiando. Pues la verdad es que, y aquí ya voy a empezar como a redondear ideas en torno a este pragmatismo y por qué es que lo estamos trayendo a este podcast. Quizás parte de las razones por las cuales nosotros insistimos tanto en la internacionalización es porque creemos que es muy importante polinizarnos. Claro. El primer consejo, esa palabra a mí no me gusta, no me gusta no en el sentido del consejo privado, sino de darle consejos a la gente, pero por lo menos lo que le cuento a personas más jóvenes que muchas veces buscan hablar con personas más viejas para averiguar qué puede ser útil en la vida, y me preguntan que si se van a estudiar afuera, la respuesta es sí, y luego bien, ¿pero dónde? ¿Pero qué? Yo digo, importa muy poquito, no me importa el don de la universidad, me importa mucho el don de la ciudad. Okay, porque claro. Me parece muy importante que uno vaya y sueñe con posibilidades distintas, con cosas que uno no se imagina. La imaginación está muy anclada a las cosas que uno conoce, excepto pues esas cosas geniales de la gente que se inventó algo absolutamente traído de los cabellos. Y por eso la internacionalización nos parece muy importante en los procesos en los que exportamos cosas colombianas, pero sobre todo en los procesos en los que traemos cosas de fuera, porque nos permite imaginarnos cosas que antes no se nos habían ocurrido. Y de algo que no se me había ocurrido, se me puede ocurrir algo absolutamente novedoso. Esa es una idea que para nosotros es muy importante y por eso tenemos que dejar el campo para la innovación. Claro. Y ese campo de la innovación solamente la recibe con los brazos abiertos el mundo más pragmático. Y eso le diría a la regulación: usted tiene que concentrarse muy en impedir que las cosas malas pasen, pero no guiar tanto las buenas. Voy a ponerlo como en esos términos, que también fíjate que es una aproximación muy pragmática. Nosotros la hemos llamado en el marco del trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con otros 5 centros de pensamiento, se llama Colombia Progresa 2630, y como tratando de ponerle un eslogan a la parte nuestra, que es algo de limpieza regulatoria, es que Colombia deje de pedir tanto permiso y aprendamos un poquito a pedir más perdón. Claro. Sí. Porque meter las patas también es importante. Sí, claro, pues es que sin meter las patas no se hace nada. Es decir, sin permitir que la gente se aventure con ideas y algunas de ellas van a salir bien, otras no también, pues finalmente no se hace nada. Yo creo que toda sociedad debería liberar un poquito esa capacidad creativa y esa capacidad productiva, concentrar sus esfuerzos de acción pública no en evitar los posibles daños y, digamos, controlar en ese sentido la capacidad innovativa y creativa de la gente, sino, por ejemplo, en atender daños efectivos que se produzcan, ayudar a la gente que no le va bien. Yo sí creo que una sociedad podría ser un poco más, aventurarse un poco más a la creatividad si la gente que lo hace tiene la certeza de que, bien sea por la vía del apoyo público o de las posibilidades privadas, si le va mal, ese no va a ser su fin, no va a morir, sino simplemente va a tener una mala experiencia después de la cual se va a poder reponer. Pero ese proceso de descubrimiento en el que la gente se involucra, cuando sale ahí con sus ideas y las pone en marcha, yo creo que eso es irreemplazable y yo creo que sí es mejor para una sociedad abrirle un poquito las posibilidades. De hecho, nosotros somos ahí un poco más radicales y es que sentimos que en Colombia ya el poquito no alcanza. Okay, porque claro. Yo me leí cuando era chiquita tenía un libro ilustrado muy hermoso de La Bella Durmiente y me acuerdo que en mi libro, cuando la duermen,
todo el castillo se llena de un matorral muy denso que no permite ni que entre la luz para simular pues la noche de ella con la noche del mundo, o del castillo al menos. Y yo que siento que la regulación nuestra ya va allá. Claro. Estamos simulando la noche del mundo, estamos tan, como dice algún, no sé si es un refrán o cómo llamarlo, un barco en el puerto está seguro, pero para eso no se hicieron los barcos. Claro, estamos pecando, estamos demasiado en buscar lo seguro en lugar, pero es que para eso no está tampoco el andamiaje regulatorio está para ordenar la producción, no para impedirla. Claro. Esa era una idea que queríamos escuchar, y ya para ir cerrando, la última idea que queremos es atarlo con el espíritu de este último informe que llamamos distintos, no distantes. Porque incluso si nos salimos de esta cosa más pragmática, valga la idea, o concreta, por lo menos de la regulación, está una cosa más, la voy a llamar espiritual, y es que realmente estamos en un equilibrio de país en que le llevamos un poquito de ventaja al mundo. El mundo se empezó a polarizar, o un nuevo término que he escuchado que me gusta mucho, que es hablar de insularización. Okay. Sí, y aquí esta es una propaganda a un reporte que saldrá dentro de poco, pero que a mí me ha gustado mucho, porque el término insularidad habla muy bien de lo que ocurre, y es que me voy a mi isla, escucho solo lo que ocurre en mi isla. Okay. El algoritmo alimenta solo lo que yo quiero escuchar en mi isla, pero nos está impidiendo entender que este es un país muy heterogéneo y queremos que el país sea solo el que yo quiero. Claro. Y creo que eso nos está ahogando, porque necesariamente vamos a tener que darle espacio a soluciones que no son las que yo habría escogido. Y me cuesta un montón. Yo las oigo y digo, respira hondo. Pero es que si no le doy espacio a una voz que no ha sido reconocida antes, yo no creo que esa sea, en muchos casos, a veces no creo que sea el problema y a veces no creo que sea la solución. Pero si nos quedamos nosotros, reduzcamos la sociedad a tú y yo, nos quedamos entre los dos debatiendo, ni siquiera somos capaces de avanzar. Totalmente. En cualquier sentido, ni siquiera el subóptimo. Entonces, quería oírte ya como para cerrar en esta idea de que yo sí siento que la sociedad colombiana se ha dejado atrapar y en la idea de que algunos tenemos razón y los otros solo los podemos acompañar de adjetivos peyorativos. Claro. Quien se distancia de mis ideas, no solamente las ideas de esa persona son malas, sino que esa persona per se es o ignorante o desalmada, o no estamos siendo capaces de aislar la idea de las personas y que nos permita evolucionar. Y si quieres un poco de manera pragmática, ir con un carrito de compras, ir sumando ideas. Porque es que tú en tu caja de herramientas prefieres tener más o menos herramientas, probablemente más. Prefieres tener mejores o herramientas más mediocres, probablemente mejores. ¿Cómo las vas a conseguir? Tienes que salir, tienes que ir a otras partes y hablar con otra gente. Además, tu perspectiva se va a enriquecer si tú escuchas. Mira, yo cerraría con esta anécdota que te voy a contar. Estuve ayer reunido con un grupo empresarial y estuvimos analizando los resultados de las elecciones del 8 de marzo en Colombia. Esas elecciones, aun cuando no muestran una fuerza política como ganadora neta y única, lo cual significa que Colombia está abierta y vibrante, sí muestran que en términos históricos las ideas que uno caracterizaría como de izquierda están teniendo un avance y una penetración social importante. ¿Cuál es mi consejo? Escuchar, entender, ir a conocer eso. Son ideas que tradicionalmente se han visto con algo de reserva y de temor. Razones históricas para eso, lo entiendo, pero ya dejemos eso atrás, entendamos y conozcamos. Me remito un poco por analogía a William James, que lo mencioné como uno de los fundadores del pragmatismo. Él hizo un gran estudio de cómo se manifiesta la vivencia religiosa, una de sus obras más famosas, que se llama Las variedades de la experiencia religiosa. Hagamos un poco un estudio de las variedades de la experiencia política en Colombia. Entendamos cómo se vive el ser de derecha, el ser de izquierda, de cada uno de los matices que hay en una de esas dos cosas, en vez de reaccionar con prevención, y lo digo para los dos lados, frente a lo que el otro lado desea, ambiciona o propone. Vamos a entenderlo. Entonces yo les decía a este grupo, conversen con gente de la izquierda, entiendan cuál es su vivencia, cuál es su propósito, por qué están en lo que están, cuáles son las cosas que creen, por qué las creen. Y en ese sentido evitamos también la insularidad. Yo voy a hacer mi speech de cierre. Este podcast no es para que yo hable, pero pues... Pero aquí estás. ¿Para qué me invitan? Sí.
¿para qué me invito? Si saben cómo soy. Si saben Sí. cómo soy literalmente. Yo voy a traer una idea prestada de mis discusiones feministas, de mis discusiones de equidad de género. El hecho, porque ahorita tú estabas haciendo una invitación para un grupo de... Voy a estigmatizar y a generalizar y a reducir, a decirle a un grupo de gente que tiene una ideología, llamémoslo más de derecha, decirle, oye, tienes que sentarte a oír el pensamiento de personas que tienen una ideología más de izquierda. Yo creo que eso involucra también entender que es que las condiciones en las que esas personas habitaron y vieron la realidad son muy distintas a estas. Puede ser que haya elementos de esta realidad que son útiles, pero me tengo que tomar el tiempo de mostrarlos, no explicarlos, no como muchas veces decimos, bajar el mensaje. No estoy bajando nada, estoy contándole que hay otra experiencia que puede ser útil para tu mapa de conocimiento y enriquecer tu mapa de herramientas y viceversa. Claro. Allá tiene que haber lo mismo. Pero parte de las cosas que yo veo de mi enfoque pragmático es que creo que de muchas partes de la izquierda también puede haber una idea de yo no tengo que escuchar esto porque es que acá hay un grupo Claro. de personas que han estado en el poder, ustedes ya tuvieron la oportunidad, es que esto ya se intentó. Y eso es darle mucho mérito a las soluciones de derecha, porque en Colombia no hemos intentado nada con ese nivel de disciplina. A mí cuando es que el modelo no funcionó, yo digo, ¿el modelo? En Colombia no ha habido un modelo. Claro. Ha habido intentos variopintos que tienen todo tipo de características. Gobiernos muy de derecha o centro derecha han intentado cosas que se calificarían si tuviéramos que hacerlo como populistas de izquierda. Y de otra naturaleza. Claro. Ese nivel de pureza no ha existido. Pero decía lo de equidad de género porque yo digo, sí, es muy posible que los hombres hayan disfrutado de una serie de privilegios, pero sentarme a la mesa a acusarlos pues no va a llegar a ningún diálogo útil, porque yo sigo y este sí ya es, y voy a cerrar con mi rasgo romántico, porque voy a defender a la par del pragmatismo, que a veces se distancia del romanticismo, ¿no? La idea pura de algo. Yo sí tengo una idea pura de algo y es que en términos generales las personas no nos levantamos por la mañana ni queriendo meter la pata ni queriendo hacer Claro. el mal. En consecuencia, sentarme a la mesa presumiendo que la persona que piensa distinto a mí tiene tan buenas intenciones como yo es una premisa que nosotros en el Consejo quisiéramos que fuera más popular. De acuerdo. Porque presumir la maldad o la ignorancia no me parece que es una buena fórmula para avanzar en un diálogo, porque en este país no va, creo yo, por un rato largo a imperar una de las dos visiones, o tres, si se quiere, o cuatro del mundo. Tenemos que hacer una cosa que no necesariamente, esa es una idea que a raíz de las elecciones del 8 de marzo me ha parecido muy bonito, que la suma de cosas distintas no necesariamente diluye lo que yo pienso, le estoy dando cabida a una herramienta más. Probablemente le enriquece lo que tú piensas, ¿no? Porque lo pone en contraste, se pone a prueba. Las ideas que no se ponen a prueba se anquilosan. Entonces, mira, yo concuerdo absolutamente con tu recomendación y solo cerraría diciendo, no hay en el debate público colombiano sobre economía, sobre política, sobre sociedad, una sola persona que quiera destruir el país o hacer el mal. Todo el mundo quiere contribuir a un mejor país. Entonces, escuchemos y enriquezcamos la caja de herramientas nacional con lo que podemos obtener de todas esas perspectivas. Para lo cual le recomendamos muchísimo el libro. Por favor, queremos que hagas propaganda de tu libro. Muchas gracias, Ana Fernanda. La ruta del pragmatismo del sello editorial Debate, y lo consiguen en cualquier librería de Andrés Mejía. Andrés Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos este espacio para que veamos que realmente este tema de la competitividad, la productividad, crecer en mejores condiciones, incluye ideas conceptuales en las que si como sociedad no avanzamos, eso nos deja tan en falta como sin instrumentos concretos como las carreteras o la conectividad digital. En fin, muchas gracias. Gracias a ti y bueno, gracias a todas las personas que nos están viendo u oyendo.